Bienvenidos a Pasajeros, un foro que reúne expertos en movilidad para discutir y explorar soluciones innovadoras y sostenibles que respondan a las necesidades actuales y futuras de nuestras rutas y ciudades. Pasajeros, conectando destinos, uniendo personas. La siguiente charla tiene que ver con lecciones del Transantiago, desafíos y aprendizajes para el transporte público en la región. Para ello vamos a recibir a Jorge Eduardo Muñoz, gerente de proyectos de Indra. Tenemos que acomodar acá un poquito el escenario, pero ya le vamos a estar dando paso para que pueda empezar. Adelante, un aplauso para él. Hola, hola. Aló, aló, ahí sí. Hola, buenas tardes. Gusto de saludarlos. Un placer estar acá. Mi nombre es Jorge Muñoz. Quiero presentar un poco los desafíos que se nos presentó en la implementación de lo que fue el Transantiago, hoy día Red de Movilidad, en el transporte público de Santiago de Chile. A ver, ¿cómo quiero un poco presentarles la situación? Bueno, me van a permitir presentar a la empresa. Hoy día Indra Sistemas, estamos presentes aquí en Uruguay hace más de 20 años, en Argentina, en Chile, de donde vengo, que es donde tenemos las primeras implementaciones a nivel de Latinoamérica. Un poco mostrarles cómo vamos a presentar o cómo se presentó la evolución del transporte al día de hoy, de cómo comenzamos y a dónde estamos. ¿Ya? Para ello también validar cuáles son los desafíos y cuáles son las lecciones que un poco aprendimos de esta implementación. Mañana, tarde, noche, ¿dónde comienza la movilidad? ¿En un sueño? ¿En una necesidad? ¿O quizá en una simple curiosidad? Sea como sea, todo comienza contigo, porque eres tú quien impulsa la vida. En Indra Group te ayudamos para que sigas haciéndolo. Nuestra tecnología ya está presente en la movilidad diaria de más de 78 millones de personas en más de 100 ciudades en todo el mundo. Con nuestras soluciones para el transporte y el tráfico, se contribuye al ahorro anual de más de 10 millones de toneladas de CO2 y a salvar más de 2.800 vidas al año. Para nosotros, la movilidad es más que un trayecto, y la tecnología una oportunidad para proteger y mejorar la vida de los demás, para que cada día sea más fácil, sostenible, accesible y seguro. Mañana, tarde, noche. Tú nos mueves. En Indra Group aprovechamos cada oportunidad para que puedas vivir la vida al máximo. Llámalo nuestra misión, propósito o simplemente lo que nos apasiona. Tech for the Future. Para contextualizar un poco cómo fue el cambio, quiero que nos abarquemos un poco dentro de los años 90, la primera implementación de lo que fue el transporte público. Acá tengo una visión que maneja los dos lados. Maneja primero como operación, trabajaba dentro de una de las empresas operadoras, y luego como implantador del sistema para poder generar este cambio tecnológico. En una primera parte tenemos evolucionar el medio de transporte, el medio de pago, de lo que eran los boletos de Edmondson, unos boletos de cartón que eran expuestos, que no tenían un control fiable de lo que era la disposición de los pasajeros, donde se generaba el uso, solamente se podía controlar a través de la venta. Esto evolucionó a lo que era la implementación de una tarjeta sin contacto. ¿Ya? La primera tarjeta sin contacto que implementamos en el transporte público. ¿Qué nos permitió eso? Poder primero llevar el dinero a un medio portable, similar a lo que hoy día es una tarjeta de crédito. Segundo, poder establecer controles apasionados, digamos, o precisos sobre la concurrencia de los pasajeros, dónde realmente estaban subiendo los pasajeros, cuál era su tendencia, ¿ya? Qué estaciones tenían más demanda, cosas asociadas. En una segunda fase, esta tarjeta evolucionó, ya se hizo cargo, ya no fue propia del operador de transporte, sino que el Ministerio de Transporte se hizo cargo de lo que es la operación, ¿ya? Y estableció sus propias condiciones, por lo tanto evolucionó a lo que hoy día se conoce como tarjeta VIP. Esta tarjeta VIP, cuál fue su gran cambio, fue que ya no era solamente ocupable en el medio de transporte ferroviario, en este caso trenes o metro, sino que evolucionó y se empezó a utilizar como medio de pago en buses. Antiguamente el medio de pagar en buses era cash, o sea, efectivo, dinero, qué sé yo, o me lleva por el segmento de plata que voy a tener, pero se utilizó este medio. ¿Y qué pasó también? Se empezó a generar la integración. Ya se podía empezar a pensar que una validación en un medio de transporte como el tren también era efectivo en un bus y generaba tarifas complementarias. Luego, en una tercera etapa,
ya, que es la que hoy día es la que está vigente, empezamos lo que se conoce como la renovación tecnológica. Se denominó así, ¿por qué? Porque incluimos nuevos medios de pago, ¿ya? Medios de acceso que nos habilitaron. Antiguamente era solo la tarjeta, el día de hoy estamos implementando, o ya está implementado lo que es el pago a través de QR, código 2D, ¿ya? Y muy pronto vamos a estar habilitando lo que es el pago con tarjetas bancarias. ¿Cuáles son los desafíos que cada una de estas etapas planteó? Bueno, si pueden ver, el cambio tecnológico en la primera etapa fue una de las primeras demandas o algo que cambió. El cambiar de un boleto a una tarjeta implicó desafíos que la práctica generó expectativas y cambios radicales. Primero, la demanda. Cuando se estableció el uso de la tarjeta VIP, no estábamos preparados para la demanda que tuvo ese medio de pago. ¿Ya? Si bien es cierto, hubo un stock que inicialmente se pensaba que se iba a distribuir en 2 meses, eso se acabó a las primeras 2 semanas. ¿Ya? La gente tuvo una aceptación muy inmensa con el uso de las tarjetas, entonces también la demanda de los sistemas cambió. Eso mismo también nos provocó que el tipo de mantenimiento a los equipos en su momento, de ser electromecánico, a través del uso del boleto, pasó a ser un tema electrónico. ¿Ya? Situaciones que empezaron a plantear ya desafíos desde un comienzo, situación que tampoco se había medido. La integración a futuro, en la fase 2 que yo les mostraba, que era hacia el transporte público, también nos generó una instancia que fue una de las que más impactó. Empezamos a subir, como parte, digamos, de la generación, se estableció que los medios de transporte de riel, el metro, fuera el eje estructurante del transporte público. Por lo tanto, los buses iban a ser los alimentadores de este medio de transporte. Cuando esto partió, Metro transportaba aproximadamente 1.400.000, 1,5 millones como tope de pasajeros diarios, con gente muy exclusiva porque el sector que abarcaba los trenes era muy localizado. Cuando se estableció el método de transporte, que también aparte ahí el gancho de que podía ser combinado e integrado en el sentido de que la tarifa que se cancelaba en el bus, ¿cierto?, era complementaria a la tarifa que se podía cancelar en los metros o en los trenes. ¿Ya? Entonces no se pagaba doble pasaje, cosa que sí pasaba antes. Provocó una demanda que superó al doble. Pasamos de 1,4 millones a casi 3 millones, 2,5 millones de pasajeros de un día para otro. ¿Ya? Esa situación no estaba contemplada a nivel de los sistemas de metro, ya tanto en los sistemas que localizaban y fiscalizaban lo que eran los valores, y así como la demanda de los pasajeros en estaciones, provocando problemas pueden ser demanda de la infraestructura. También no se consideró, pues le digo, todo lo que tiene que ver con el traslado de los buses. La gente que estaba acostumbrada a trasladarse de un punto A a B tenía que ahora sumar un punto intermedio. Por lo tanto, lo que parecía que iba a ser un tema de traslado más rápido resultó ser que demandaba un tiempo extra. ¿Qué pasó en la demanda? La gente, o los corredores que estaban especialmente usados por los buses, se vieron invadidos por los autos. La gente necesitaba llegar a los tiempos que estaba acostumbrado. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Fue sacar vehículos a las calles. Entonces nos provocó el problema que, bueno, ustedes mejor que nadie lo saben, el transporte vehicular se retrasó, los buses andaban más lentos, por lo tanto, toda la gente empezó a tratar de irse más al metro porque era el único medio que tenía los tiempos asegurados. Bueno, la integración tarifaria. ¿Ya? Gente que tenía que trasladarse de un punto A a un B, que tenía que tomar tal vez bus, metro, ferrocarril, tenía que pagar 3 pasajes. ¿Ya? El día de hoy, ese movimiento ya un poco más pulido con los tiempos, solamente se paga un pasaje de integración. ¿Ya? Se demanda dentro del modelo de negocio que el traslado dentro de las 2 horas, ¿cierto?, tenga una tarifa única que ya es conocida desde el principio. La tercera parte, como les mostraba dentro de la evolución, fue lo que tema el medio de cambio de la renovación tecnológica. Lo anterior, cuando se implementó el uso de la tarjeta, también se consideró, como había dicho, eje estructurante, todo lo que tenía que ver metro, por lo tanto, todos los medios de recarga estaban más orientados a metro. La tarjeta tenía que ser cargada con dinero para poder ocuparla, no había que andar con el efectivo propiamente tal. Pero ¿qué pasó? Con los buses muy desagregados, la gente no siempre tenía los lugares específicos para poder cargar. ¿Ya? Y eso empezó a fomentar también lo que era la evasión, la justificación de no pago, etc. Hoy día, basado en eso, implementando ya modelos de recarga de tarjetas del tipo NFC, tipo web, descarga en situaciones directamente al celular propio de cada una de las personas, se empezaron a implementar nuevos medios de pago. Esa fue la etapa que hoy día es la que está presente y la que puede ser más visible, que fue instalar
o proporcionar nuevos medios de pago. Ahí se instalaron todo lo que es la idea de usar código 2D, utilizar hoy día las tarjetas bancarias, ¿ya? Y eso permitir más alternativas a lo que es el pago del transporte. ¿Cuáles son los retos o las vulnerabilidades que tuvimos en el desarrollo? Bueno, nos vimos sometidos, primero que nada, nos vulneraron la tarjeta VIP en su primer año. Ya la gente tenía más tiempo, a parecer, entonces nos aumentaba los saldos artificialmente, lo cual provocó también un cambio muy drástico en la forma de manejar la tarjeta. ¿Ya? De hecho, hay videos publicados donde se veía que cualquier persona con un poco de tecnología podía aumentarse su saldo artificialmente. Entonces, eso provocó también hacer unos cambios drásticos en la tarjeta. El medio de pago, como se hizo tan masivo, no era factible pensar en cambiar la tarjeta. La tarjeta hoy día es una MyFair Classic, ya, o sea, restringida en su uso de memoria. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, el pensar en cambiar a una nueva, más grande, con mayor calidad de seguridad, no era muy factible porque estábamos cambiando un parque de más de 6 millones de tarjetas, 6 o 8 creo que el día de hoy. ¿Ya? Ahora se ha ido reduciendo con los nuevos medios de acceso, pero no era muy factible pensar en decir vamos a cambiar a una de más alto nivel de seguridad para poder evitar esto. No, hubo que reprogramar la tarjeta para no provocar impacto en los usuarios también. O sea, ese fue uno de los grandes desafíos y hoy día se implementó así. Lo que les comentaba, la demanda del transporte público. Al no tener corredores, hoy día ya hay corredores especiales para buses, se permite la movilidad de forma más rápida, ¿ya? Entonces sigue siendo Metro el eje estructurante, pero Metro también amplió sus líneas, ¿ya? Pasamos en ese tiempo de 3 líneas a los que son 7 líneas el día de hoy. ¿Ya? Entonces, abarcando más espacios, más lugares y siendo alimentado nuevamente por los buses, pero con corredores especiales. Entonces, ya hay también una tendencia de movilidad más grande. ¿Ya? Todavía queda, yo creo que en lo personal decir que todavía queda la costumbre de seguir usando el auto, pero ya se está viendo que de a poco vamos generando esa posibilidad de que la gente ocupe más el transporte público. La gestión y la asignación del sistema. Eso ya pasa a ser un tema más de administración, en el sentido de que al tener las tarifas integradas, ¿ya? Los operadores luchaban por sus dineros, por sus recursos. ¿Ya? Eso fue ya un tema también que se manejó mucho en el momento para poder destinar los valores. Metro, al tener las principales unidades de recarga de tarjeta, se autopagaba. Entonces, por lo tanto, ellos eran autovalentes en su primera instancia, pero los operadores de transporte no. Entonces, dependían mucho de lo que era el registro transaccional y los convenios que hayan generado para ellos recibir sus recursos, para seguir operando. Bueno, y todo lo que nos pasa hoy día es la evasión y la fiscalización de estos medios. O sea, estamos en un presente, es propio que la gente se interese que cómo controlar la evasión en el transporte público, ¿ya? Y lo segundo también cómo controlar que los servicios que se están prestando cada uno de los operadores de transporte efectivamente se entreguen. ¿Qué aprendimos de todo esto? Bueno, como logro, primero que nada, la renovación tecnológica nos permitió inicialmente colocar un medio de acceso, ¿ya? Que ampliaba la cobertura del medio, pero también nos permitió homologar un sistema, unos equipos, ¿ya? Que fue parte de la ingeniería que tuvimos nosotros como Indra, de adaptarlo a los distintos tipos de equipos y más encima permitir que fuera evolucionante. Hoy día el nombre de molinete creo que le llaman, ¿ya? Habían muchas series de equipos en Metro, son muchos modelos distintos, con su tecnología propiamente tal, electrónica y mecánica distinta. Uno de nuestros desafíos fue no cambiar los equipos, porque lo más sano hubiese sido sacarlos y colocar equipos de última tecnología, más electrónicos, pero eso en la práctica no era viable pensar por los tiempos, por el gasto. Entonces lo que se hizo fue generar y desarrollar un validador, un equipo de medio de acceso que permitiese y que fuese permitido integrarlo a estos equipos, lo que provocó cambios mecánicos, ¿sí? Cambios electrónicos, pero de bajo impacto. ¿Ya? Y implementamos unos equipos que fueran visibles y entregables en todos los medios. Y esto lo hicimos tanto para Metro de Santiago como para Eje Central. Y estos equipos, al día de hoy, también se pueden integrar a equipos del tipo de pasos o puertas barrera control. Está de boga también en Chile todo lo que tiene que ver con permitirle la movilidad reducida, son las puertas de movilidad reducida, puertas de andén.
¿ya? Y son equipos que son estándar y que son instalables, o sea, son configurables, son integrables a cada uno de estos equipos. Entonces, de cara al usuario, él se ve enfrentado a un equipo común en todo el medio de acceso asociado a ferroviarios. ¿Ya? Eso fue uno de los grandes logros que logramos y nos permitió este medio de acceso. Los cambios tecnológicos. El proyecto de renovación tecnológica se desarrolló principalmente en pandemia. Ya eso nos trajo otro tema que aquí yo creo que todos nosotros sufrimos, los cambios, la aislación, el tener que depender de muchas cosas. Entonces, creo que esa experiencia no es como para indicarle, oye, nos va a pasar lo mismo más adelante. Lo que sí es que el hecho de trabajar con los horarios tan restringidos, tuvimos que someternos mucho a la continuidad. ¿Ya? No podíamos dejar una estación cerrada completamente y decirle a la gente, no, esta estación está cerrada porque estamos cambiando los equipos. ¿Ya? Entonces también nos dio un logro de esto, de poder implementar, nos dio la facilidad de trabajo con un equipo que permitía ser integrado, que pudiésemos dar esto. O sea, de cara al usuario, él solamente vio un poco reducido sus tiempos de ingreso, pero no su explotación o su operación a todos los medios de transporte. ¿Qué consideraciones podría transmitir de todo lo que nos significó la implementación? Bueno, lo que les comentaba, tal vez pensar en el usuario final, en sus tiempos de traslado, que la integración de todos los medios ya se consiguiera desde el punto de vista de ellos. ¿Ya? En su momento se consideró como la integración tarifaria, la integración del medio, el cobro. ¿Ya? Se olvidó un poco el pasajero, entonces el pasajero que estaba acostumbrado a demorarse tal vez media hora en su traslado se vio enfrentado a 1 hora y media. ¿Ya? Porque los servicios no estaban orientados a la rapidez, sino solamente a la integración. ¿Ya? Tal vez una de las grandes consideraciones que se debiese tener al futuro en una implementación de este mismo, ¿dónde es eso? Es mirarlo desde ese punto de vista, cómo se integran los buses a trenes o si es otro el eje estructurante, cuál es el medio que va a mover a la gran cantidad de pasajeros. Y bueno, lo mismo propio, la definición de esos trazados, ¿ya? Trazados más cortos, o trazados más largos, o trazados que sean integrados, ¿ya? Todo lo que tenga que ver con los impactos que provoca cada uno de estos cambios asociados a los transportes. Gracias.